porque realmente la vez pasada grabé uno y estaba hablando solo. Bueno, vamos a empezar de cero porque realmente no llevamos mucho. Y vamos a empezar otra vez. Estábamos hablando que la importancia del manejo farmacológico del dolor es algo que todo médico, sin importar la especialidad, es algo que tiene que abordar y realmente tenemos que ser expertos, porque el dolor siempre nos indica algo agudo, algo crónico, algo peligroso. Lo primero que tenemos que hacer siempre es validar al paciente. Validar al paciente que va llegando contigo y que realmente él que se está quejando mucho y que es el peor dolor de su vida y que nunca se ha sentido así, aunque tú lo veas tranquilo, aunque el paciente parece ser una persona que está en un 3 de 10 en lugar de un 10 de 10, respeta su dolor porque no te consta realmente cómo está. Ya con el interrogatorio te puedes dar cuenta si es una persona que quiere abusar de medicamentos o si es una persona que simplemente tiene una expresión diferente. Hay que cuestionar la intensidad y característica del dolor, porque realmente un buen interrogatorio les da casi todo el diagnóstico hablando del dolor crónico y agudo. Un ejemplo que me gusta dar es un dolor tipo lumbar. Llega un paciente de 40 años quejándose de un dolor que le empezó el día de ayer y hoy está más intenso en la zona lumbar derecha. Ya de entrada tú tienes que pensar en varias opciones diagnósticas, que es el punto que sigue. Un cólico renal, una lumbalgia mecánica, ciática, herpes zóster. Realmente hay muchas opciones que tienen que pasar por tu mente. Lo que te va a decir para dónde te haces es el interrogatorio dirigido o intencionado de cómo es el dolor, cómo se presenta, qué lo agrava, a qué hora se presenta, bien acompañado de otros síntomas. Estas preguntas realmente muchas veces van a ser que para antes de la exploración ya sepan el diagnóstico y simplemente se van a parar para confirmarlo con el paciente. Ahora, hay que preguntar siempre por historial de medicamentos. Puede ser un paciente que va llegando, que es la primera vez que tiene este dolor. Puede ser un paciente que está usando de medicamentos ya, que tiene uso crónico de analgésicos y nada le hacen. Y dejando de lado que nada le haga, los riesgos que puede tener de usar algún analgésico de forma indeterminada es algo que vamos a hablar también. Algo muy importante en manejo del dolor, y los anestesios no me dejarán mentir, es pregunten sobre el uso de alcohol y drogas. ¿Por qué? Porque los sedantes y los depresores del sistema nervioso afectan mucho el cómo funcionan los medicamentos para dolor. Hay gente que es imposible anestesiar, hay gente que se batalla mucho para quitar el dolor porque tiene el umbral muy alto gracias a tanto medicamento y tanto alcohol que utiliza. Así que siempre pregunten todo esto porque sí es vital para saber qué herramientas médicas tienen ustedes a la mano. Ahora, tenemos que hacer consideraciones especiales con todos los pacientes. De entrada, la edad. No va a ser el mismo medicamento el que va a considerar una persona de 20 años a comparación de una persona con 70 años. Si vamos a la edad, por ejemplo, un paciente que tenga polifarmacia. Estamos hablando de un adulto mayor y aparte ya tiene 7 medicamentos, uno de esos es el anticoagulante. Yo le quiero dejar ketorolaco y puede que no se lo tome bien, aumento mucho riesgo de sangrado. Ahora bien, si le quiero dejar un depresor como es GABA o le quiero dejar un tramadol, ¿qué tal que la persona no lo tolere? ¿Qué tal que no le dé náusea, mareo, que se caiga, que se tropiece, que se constipe y pueda tener una restricción? O sea, siempre tenemos que medicar en base a la edad, a los medicamentos, a las enfermedades que ya tenga el paciente, a las interacciones con sus medicamentos, y esto es muy importante. Hay muchas herramientas en línea, ahorita les mando al grupo, para que ustedes pongan la lista de medicamentos que tiene el paciente y esto les diga qué interacciones hay y si es. Eso no muchas veces lo hacemos y realmente se nos escapan cosas muy importantes ahí. Un punto extra que sí tenemos que respetar es el costo y la administración. Volviendo a ketorolaco, no lo mismo dejar a una persona a la tercera edad un ketorolaco sublingual cada 8 horas a dejarle un celecoxib o una periocoxib una vez al día. Si la persona ya toma 7 pastillas o 10 pastillas y yo le quiero sumar otras 3, el riesgo de que no se tomen las cosas bien, el riesgo de efectos adversos, son riesgos que se suman y se complican en conjunto. Esta parte es el mero mole. Aquí tal cual desglosé los analgésicos de uso común por potencia analgésica, por potencia antipirética, por selectividad, por duración y por riesgos principales. Esto es importante. ¿Por qué? Porque dependiendo de la clínica del paciente, debo de pensar yo qué puedo utilizar y qué está más recomendado. Hay ejemplos muy puntuales. Por ejemplo, hay cierta evidencia que ibuprofeno en cólicos menstruales funciona más que tal diclofenaco o naproxeno. Y diclofenaco tiene cierta evidencia que el riñón puede ser más, pero normalmente esto es debatible. A lo que yo quiero que hagan siempre es preguntarle al paciente qué suele tomar para este dolor y qué le ayuda. Una para saber si le advertimos del riesgo de estos medicamentos, otra para saber
si el riesgo que tiene este paciente es menor a comparación de otros medicamentos. O sea, si le puedo dejar lo que él ya suele tomar. Ahora, esta es una lista de medicamentos de uso común que tenemos aquí en México. Realmente todos son accesibles, todos son de libre venta. Hay algunos que son más puntuales que otros. Hay algunos que usamos más que otros. Esto depende nuevamente de la edad, de qué quiero lograr y cuánto tiempo quiero dejar medicamento. Otro ejemplo que puedo tomar es enfermedades subyacentes, como lo puse en el punto de atrás. ¿Qué tal que el dolor que tiene tu persona es por culpa de fibromialgia o de artritis o alguna enfermedad que sabes que va a estar con el paciente por tiempo indefinido? Pues ahí dejarle un AINES como diclofenaco, ketorolaco, naproxeno, ibuprofeno, aumenta mucho el riesgo gastrointestinal, aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de sangrado. Y no es la mejor opción en pacientes que están usando terapias crónicas. Pero también, por ejemplo, el paracetamol, que sí, no desinflama realmente, pero es buen antipirético, tiene buena analgesia, se puede combinar con muchos medicamentos. Y salvo que el paciente no tenga algún tema de toxicidad, es lo más seguro y lo más libre que podemos utilizar en niños, adultos mayores, embarazadas, básicamente todos. Hay uno extra que puse aquí que pocos se utilizan realmente, que es el metamisol o dipirona. El metamisol es un medicamento que en acción y función es similar al paracetamol. Es más fuerte en temas de manejo del dolor y analgesia. El tema es que aquí en México se le tiene cierto respeto por el riesgo de la granulocitosis. Realmente es una complicación un poco común y depende de un abuso. Único caso médico en el que realmente yo considero siquiera el metamisol es cuando todos los AINES, todos los que aumentan el riesgo de sangrado intestinal están contraindicados. Y principalmente tenemos una diferencia en esto, que el paciente tiene fiebre. Un ejemplo muy común ahorita, dengue. Pacientes con dengue no puedo sobresaturarlo de ketorolaco, no le puedo dar mucho ibuprofeno, así que tenemos que dar cosas que no aumenten mucho el riesgo de sangrado, pero también tenemos que ser muy respetuosos de las complicaciones de cada medicamento. En resumen, básicamente todos los AINES aumentan el riesgo de temas cardiovasculares porque le dan un poco la presión y vas a consumir un poco. También tienen afectación renal, principalmente el uso más agresivo y constante como el naproxeno, ketorolaco, y sí, el sangrado. Eso es algo muy importante, no hay edad para esto. En urgencias también hay pacientes con 30 años con sangrado tubo alto, también hay pacientes de 60 años que llevan años tomando medicamentos porque es lo que siempre les ha funcionado. Ahora tenemos más medicamentos, opioides. Estos son medicamentos que aquí en México se les tiene mucho respeto y miedo, por miedo de uso, por miedo de abuso y por miedo de prescripción. Realmente son medicamentos que son muy puntuales. Hablando, por ejemplo, de la morfina, pues es algo que se usa realmente de forma intrahospitalaria o terminal. Así que muchos de ustedes no lo van a considerar mucho. Pero, por ejemplo, el tramadol, ese es un medicamento que se abusa demasiado ahorita. ¿Cuál es el problema que yo tengo con el tramadol? Que es un medicamento que es moderadamente eficaz, pero es un medicamento que puede producir dependencia, es un medicamento que puede producir náusea, mareo, es un medicamento que muy importantemente se ha asociado a estreñimiento. Y el estreñimiento, sumado, por ejemplo, a un adulto mayor, sumado a personas que ya tienen cirugías previas, siempre es un factor de riesgo para adherencias, obstrucciones, perforaciones intestinales. Realmente tramadol no es una joya que vamos a usar. Si el paciente tiene que estar con algo tan fuerte como tramadol, hay que indagar qué está pasando con este dolor. Porque ese dolor merece más respeto. Y ojo, hay mucha evidencia de que el uso de opioides realmente no funciona para dolores crónicos mecánicos y musculoesqueléticos. Por ejemplo, estar hablando de lumbalgia, otra vez, o dolor de hombro. Son medicamentos que generan más dependencia y efecto adverso de lo que brindan alguna mejoría. Hay otra lista de medicamentos que quiero abordar, que son los neuropáticos y atípicos. Esta es una lista que es más amplia que esta, pero me centré en los más comunes que tenemos porque realmente los demás se parecen a estos. Gabapentina y pregabalina y duloxetina y amitriptilina. Gabapentina y pregabalina como tal se usan mucho para disminuir la excitación nerviosa. Pacientes con neuropatía diabética, neuralgia posherpética, fibromialgia o un dolor crónico en específico que puede ser por fatiga crónica o alguna otra cosa. Ahora, el problema de estos medicamentos nuevamente va ligado en qué paciente lo prescribe. En un adulto joven podemos aumentar el riesgo de no llegar al trabajo, anduve torpe, choque. En un adulto mayor, algo muy importante, en especial de la pregabalina, aumenta el riesgo cardiovascular. De hecho, en este año salió una revisión muy padre que compara la gabapentina y pregabalina en pacientes geriátricos con temas cardíacos y pregabalina salió mucho inferior en tema de protección cardiovascular, se aumenta el riesgo de eventos cardíacos y cerebrales. Son buenos medicamentos, nuevamente, pero son medicamentos que no corrigen realmente nada.
Muchas veces se ofrece, cuando se ofrece esto, por ejemplo, para neuralgia posherpética, algún otro anticonvulsivante. Se puede considerar esta carbamazepina, se puede considerar algún medicamento más específico, pero eso realmente no estar obligados ustedes. Lo ideal es que si el paciente no tiene que escalar muchas veces, lo canalicen con el neurólogo o con el médico del dolor o con quien sea capacitado para hacer cosas que puedan ser mejor, cambiarlas de algo oral a algo local, por ejemplo, un bloqueador nervioso o algo por el estilo. La duloxetina es un medicamento que me encanta porque es un medicamento que utilizamos mucho, no solo en neuropatía diabética, la usamos en dolor crónico en específico, hipotiroidismo, fibromialgia, fatiga crónica, que es un síndrome muy común también. Y realmente es un medicamento que funciona de maravilla y se puede utilizar en muchas presentaciones de forma muy gentil en muchos pacientes. Claro, como todo antidepresivo, conviene titular, conviene vigilar y conviene vigilar los efectos adversos, como pueden ser náusea, puede ser mareo, puede ser algún síndrome por culpa del abuso de inhibidores de serotonina. Es muy seguro y este sí es uno de esos medicamentos que se puede dejar por tiempo indefinido y son muy gentiles al paciente a largo plazo, pero nuevamente no sirve para todo dolor físico, sirve más que nada para un dolor psicosomático o nervioso, similar a la mitriptilina. La mitriptilina tiene mucha evidencia y está muy padre este medicamento porque pueden encontrar artículos de que hasta se usa, por ejemplo, en la intestino irritable. Se utiliza mucho en neuralgia posherpética, se utiliza mucho también en dolor neuropático en específico, nuevamente fatiga crónica y claro, en temas de insomnio. Este es un medicamento que muchos médicos le tienen miedo o reserva, realmente a todos los antidepresivos. Son medicamentos seguros si los titulas gentilmente y si la aprendes un poquito. Realmente eso no es un tema muy peligroso. Ahora, yo quisiera pasarles una lista de dosis de todos los medicamentos, eso se lo vamos a dar más tarde. No la quise meter en la presentación porque tampoco el punto fuera que le pasáramos aquí eso, pero para que sepan más o menos cómo es que. Algo que tenemos que entender entonces es que hay que escalar el medicamento dependiendo de la necesidad del paciente. ¿Cuánto tiempo tiene con dolor? ¿Qué medicamento considero que va a ser más útil? ¿Cuál es mi sospecha diagnóstica? ¿Qué puede costear el paciente? ¿Y cuál medicamento es más gentil pero a la par más eficaz? Suena mucho, pero realmente es un balance que no es muy difícil de hacer. De entrada tenemos que considerar siempre como primera línea paracetamol. Se puede tomar 1 gramo cada 6 horas tranquilamente el adulto promedio y no le pasa nada. Claro que también tenemos que hablar ya de qué importa más. Por ejemplo, en un paciente que viene nuevamente por dolor lumbar. Si es mecánico, ALNIS van a funcionar mucho. Si es tipo ciático, los atípicos van a funcionar mucho. Ahora, si es un paciente que tiene un diagnóstico neurodegenerativo o que tiene algún tipo de compresión nodular, pues atípicos y controlados, podemos considerar una combinación de medicamentos. Y paracetamol, AINES y opioides suelen quedar más como un apoyo temporal, no como una terapia constante. Esto es importante porque realmente el manejo del dolor siempre lo van a escalar o desescalar y nunca deben de dejarlo de forma indefinida. Debe haber un plan diagnóstico, debe haber un plan terapéutico. Cualquier manejo farmacológico se hace con la intención de ofrecer algo después. Te vamos a contener en lo que terminamos con tu diagnóstico, o si no te vamos a contener, esto te va a minimizar y ya que otro médico se encarga de arreglarte si yo tengo un límite, porque realmente no espero que puedan corregir todos ustedes, yo tampoco puedo. Ahora, me quiero regresar a esta. Esta presentación es la que va a dictar en gran parte cómo van a tratar a sus pacientes en tema de dolor. No tengan miedo de prescribir algo que consideren relativamente caro si ese medicamento es único en su función. Algo que yo utilizo en pacientes con temas de dolor crónico o temas terminales o alguna enfermedad horrible, buprenorfina. Son medicamentos que cuestan mucho, pero son medicamentos que son eficaces y seguros y se pueden ir titulando. Y se haga con un medicamento fuerte, que es un medicamento opioide de potencia moderada severa, que realmente puede ayudar mucho con dolor. Pero ¿por qué lo dejo? Porque sé que causa menos depresión respiratoria que otros, sé que causa menos sufrimiento que otros, sé que es fácil 10 veces más caro que el tramadol, pero el beneficio es mayor que el tramadol y la tranquilidad que brinda es mayor. Así que tienen que balancear siempre medicamentos contra costo, contra administración, contra interacciones medicamentosas y polifarmacia. Estos temas realmente importan mucho porque un adulto joven van a medicar bien tranquilamente y quitarle pena. Dependiendo de la lógica del caso, de qué sospechas tú con él, vas a apuntarte hacia algún camino. Por ejemplo, un dolor tipo migraña, pues tal vez puede dejar un combinado de aspirina con cafeína. Ya no hablamos de la aspirina, pero no me encanta hablar de la aspirina. En un paciente con dolor tipo tensional, podemos hablar más de ibuprofeno, porque desinflama mejor y es menos neurológico su dolor, es más mecánico. Así que el punto es balancear
una cosa por otra y saber qué necesita tu paciente. Ahora, esta parte es vital. Siempre el interrogatorio les da la pauta de qué debo prescribir, cómo debo empezar la terapia, qué vamos a hacer al respecto. Sí les quiero pedir como quieran. Ahorita le voy a mandar la lista de dosis de medicamentos y uso común aquí en México. Estos medicamentos les estoy hablando son de venta relativamente libre, solo la buprenorfina, morfina y oxicodona son controlados. Pero son medicamentos que pueden prescribir del servicio social si lo necesitan o bien pueden canalizar al paciente si consideran que lo necesitan. No sé si tengamos alguna pregunta de momento. Creo que estamos bien de momento, pero sí les quisiera pedir, como quiera, igual espérenme un segundito porque quisiera compartirles una tabla de interacción medicamentosa. Estos elementos los encuentran en donde quieran. Luego vamos a usar uno que me gusta mucho a mí. Ya lo tengo. Por ejemplo, esta es una página común, ahorita se le manda el grupo de WhatsApp. Tienen un paciente de la tercera edad. El paciente le dice que ya está tomando aspirina porque ya tuvo un evento cerebral hace tiempo. Bueno, aparte de eso, es un paciente que está tomando losartán porque es hipertenso con hidrocloroticida. Va. Aparte de eso, está tomando metrazol. ¿Cómo les encanta sacar metrazol al adulto mayor? Va. Ya de aquí tenemos 3 medicamentos, 4 medicamentos que podemos combinar. Ahora llega el paciente, le dice que él ya toma mucho paracetamol y también toma tramadol ocasional. ¿Y qué creen? Ya fue con un médico particular y le dejó dexametasona inyectada por tiempo indefinido. Va. Tenemos un chorro de medicamentos y llegamos que este paciente viene por un dolor de hombro, porque es muy común el dolor mecánico en adultos mayores. Bueno, ¿qué caray? Ocupo cuenta. Vamos a meternos una cuenta porque ocupo cuenta para explicarles esto. Si nos metemos con Google, algo no me está, una disculpa, no es la página que he usado entonces antes. Qué risa. Sí, lo que tú quieras. Sí, estoy de acuerdo. Ay, no, esto va a ser muy lento. Vámonos a otra página porque aquí nunca vamos a acabar. Por eso decía que mejor vayamos a otra página diferente porque tenemos un chorro. Tenemos la de Netscape, esta me encanta. Esta es mi favorita, ya la he visto antes. Pero bueno, empezamos. Nuevamente, tiene omeprazol, tiene losartán con hidrocloroticida. Ya encontramos aquí una interacción importante que tenemos que considerar. Toma tramadol. Aparte de tomar tramadol, toma paracetamol. Eso también lo pueden porque vimos. Aparte de eso, le dejaron dexametasona. Y ya se me sumaron 4 interacciones. Ahora tenemos que estar muy presentes de esto. El omeprazol puede dar los efectos del losartán y puede afectar la enzima hepática con la que se metaboliza. Dexametasona y tramadol realmente no sirven porque uno anula al otro. O sea, tenemos que siempre estar. Les toma un minuto de su consulta y el paciente no se va a ofender con ustedes o no va a pensar, al contrario, va a pensar que lo están respetando y eso es algo muy importante. Muchas veces no respetamos al paciente y decimos, sí, lo que sea que esté tomando está bien, no pasa nada. Pero no, hay un problema muy importante a respetar. Esta fue una escena un poquito más breve. La parte más importante es el interrogatorio. El interrogatorio le va a apuntar a algo agudo, a algo crónico, a algo físico, a algo nervioso, a algo emocional. Y dependiendo de la sospecha de todo esto, va a ser su tratamiento, va a ser su abordaje. No se sientan mal por no saber qué prescribir en ciertas ocasiones. Mi consejo es, si no se ni qué tiene el paciente, asegúrense de minimizar lo que puedan de ese dolor, porque ya con eso vamos llegando. No tienen que corregirlo todo, pero sí es muy importante que ustedes ofrezcan algo, y si no pueden ofrecer una terapia farmacológica suficiente, canalizar con el médico que sí. ¿Vale? Les voy a mandar por WhatsApp la tabla de los medicamentos, le voy a pasar la presentación que hice también, y la página para checar las interacciones medicamentosas. Pasen linda noche. Un gusto.